pues vamos a pedirle al Señor por la enseñanza del día de hoy, porque necesitamos de su guía, necesitamos que nos dé su dirección. Y pues vamos a orar, acompáñeme por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, venimos a aprender de tu palabra. Sabemos que cada detalle, Señor, que podamos encontrar, si le ponemos atención, podemos obtener un aprendizaje, Señor, para nuestra vida. Muchas veces tenemos la costumbre de solamente leerla de corrido, leerla pues como un hábito, Señor, que tenemos que cumplir, pero no nos fijamos en los detalles y ahí tú nos enseñas, Señor, cosas para nuestra vida, cosas prácticas, Señor, que podemos aplicar. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y que esas cosas prácticas, Señor, las podamos absorber y poner por obra de manera cotidiana. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos de tu dirección, de tu sabiduría. Y sabemos que todo lo que está aquí escrito, Señor, proviene de ti. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, pues muy bien, estamos ya en la enseñanza número 59 de nuestra serie En Palabras de Jesús. Mire, ya llevaríamos más de un año de corridito en enseñanzas. Y esta enseñanza lleva por título La entrada triunfal a Jerusalén. Hemos estado hablando constantemente de que el plan de Jesús era ir a Jerusalén. Y mire, en las enseñanzas que son de parte de Dios, obviamente todas, y sobre todo en los temas anteriores, hemos sido fuertemente confrontados. No sé si usted, pero al menos yo sí. Y este ha sido un llamado en los temas anteriores a ser fieles, íntegros, prácticos, confiables, justos y ordenados. Y sabe, cuando nos ordenamos, el hacer las cosas de la manera correcta y meter orden, nos puede llevar a tener conflictos, incluso con aquellos que nos rodean. Y puede ser que con aquellos que son los más cercanos a nosotros. Pero es necesario poner orden. Y mire, aunque las enseñanzas pasadas nos han confrontado, la enseñanza del día de hoy nos lleva a una tónica un poquito diferente. ¿Por qué? Porque estamos a punto de iniciar con lo que se puede llamar la última semana de Jesús sobre la tierra. Esta es una enseñanza histórica, pero mire, créame que es muy interesante, así que lo invito a que se sumerja en la historia, ponga mucha atención y abra por favor su Biblia y busque el libro de Lucas, que es nuestro libro de estudio, y busque el capítulo 19, verso 28, que es precisamente donde terminamos la semana pasada. Lucas 19, verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. A ver cómo está, desde ahí empezamos. Jesús terminó la parábola de las 10 minas y se enfiló rumbo a la ciudad. Ahora yo imagino que ya estaba pero muy cerca y decidió adelantarse. La multitud que lo acompañaba, y aquí vamos poniendo atención, estaba ansiosa. Ellos estaban llenos de esperanza y expectación porque anhelaban ver el poder mesiánico de Jesús. Pero a pesar de las explicaciones que Jesús les daba, no entendían. Ellos seguían pensando que al momento de llegar a Jerusalén, llegaría a juzgar a los enemigos con mano dura, llegaría a establecer el reino glorioso. Eso era lo que ellos esperaban. Pero ¿sabe? Jesús se adelanta hacia Jerusalén y los discípulos sabían lo que los demás no sabían. Ellos sabían que Jesús se dirigía a su muerte y ellos no estaban felices. Es más, no entendían del todo qué era lo que iba a pasar ahí. Y yo me imagino que tampoco estaban contentos. Tampoco querían entrar ellos. Dicen, pues por un lado, la gente dice que vamos a derrocar al gobierno romano y por otro lado Jesús les había dicho, voy a morir. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿De qué lado toman bando? Ahora estaban entrando en una ciudad que ya era bastante grande. Ahora, no sé ustedes, pero yo me imagino, o normalmente me he imaginado, que en ese tiempo Jerusalén era como un pueblito mágico, ¿no? Como los de ahora. Incluso en las películas sale así representado, ¿no? Un lugar no tan grande, ¿verdad? ¿Pero qué cree? Según algunos historiadores, según algunos de ellos y sus cálculos, esta era una ciudad bastante cosmopolita para su época. ¿Por qué? Porque tenía alrededor de 1,5 millones de habitantes. Eso es lo que tenía. Ahora, para que nos demos una idea clara de la cantidad de personas que había en Jerusalén en esa época, fíjense nada más, son prácticamente la misma cantidad de personas que están el día de hoy en el estado de Aguascalientes. Mire, según los datos del INEGI, dice que a partir del 1 de enero del 2021 en Aguascalientes llegamos a la cantidad de 1,444,044 habitantes. ¿Cómo ve?
Así que si quiere imaginarse a Jerusalén de esos tiempos, imagínese Aguascalientes, con esta cantidad de personas. Así como que ya la proporción cambia, ¿no? La ciudad era grande, pero ahora la ciudad se preparaba para la Pascua, y este era un festejo realmente masivo. Ahora solo piensa en la cantidad de corderitos que se tuvieron que sacrificar en ese día para la conmemoración de la fiesta. Nada más piense. ¿Cuántas personas puede alimentar un cordero? No son muy grandes, ¿eh? ¿Cuántas personas les gusta? ¿10? ¿10 personas? O sea, tuvieron que matar a 150,000 corderos. Algo así, ¿no? En fin. Pero mire, miles de personas seguían a Jesús. Y por la cantidad, muchos de los que participaban pensaban que este era un ejército. Vayamos al verso 29 y vamos a meternos más a la historia. Verso 29 de Lucas 19. Dice, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. A ver, ¿qué era Betania? Betania era un poblado a las afueras de Jerusalén. Estaba a una distancia alrededor de unos 3 kilómetros, algo así como el centro de la ciudad de Aguascalientes y Loma Bonita. Hace unos años Loma Bonita estaba separada de la ciudad, ¿no? Pero ya se juntó. Y de Betania eran Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Así que este era un lugar al que comúnmente Jesús llegaba a descansar. Cuando iba a Jerusalén no se dirigía a la ciudad, sino que llegaba a Betania. Pero ahí les dice a 2 de sus discípulos, no sé a quién, tal vez fueron Pedro y Juan, o no sé, Santiago, quién sea, ¿no? Vayan a la aldea de enfrente. ¿Cuál era la aldea de enfrente? Betfage. Verso 30, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Mire, ponga atención a las palabras de Jesús, son muy interesantes. Verso 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Mire, no sé para usted, pero para mí estas palabras son sorprendentes. ¿Por qué? Porque nos hablan de la omnisciencia, del conocimiento anticipado de las cosas que tenía Jesús sobre todo. Les dice, vayan a la aldea y al entrar van a encontrar un asno atado. O sea, ¿qué probabilidades de que hubiera un asno atado ahí en la entrada había, no? Ahora, esta era una evidencia para sus discípulos, porque Jesús les había advertido, les había dicho esto con absoluta precisión. Obviamente Jesús no había enviado a nadie previamente y no había estado en la aldea, o sea, es decir, no había preparado todo. Además, la orden de llegar y de tomar un animal, pues no era tan fácil. Es como si lo estuvieran robando. Imagínense que dijeran, mire, al dar la vuelta en la esquina, se van a encontrar con un coche rojo y me lo traen. Era algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque el burrito era un animal de transporte. Ahora, este animal no había sido montado. ¿Por qué? Pues ahí lo dice Jesús, es un animal que nadie ha montado jamás. Y montar a montar algún animalito que nunca ha sido arrendado, pues es muy difícil. El animalito se iba a poner a la defensiva, ahora sí que, ¿y ustedes quiénes son, va? Que me quieren llevar. Así que ser movido por desconocidos, pues tampoco era algo sencillo, esta era una prueba para los discípulos. Pero los discípulos con temor obedecieron la orden. Y en palabras de Jesús vemos algo adicional, veamos con cuidado, dice, y si alguien nos preguntare, nos regresamos al versículo previo, ¿por qué lo desatáis? Es decir, los dueños del burrito, pues se iban a molestar. Cuando vieran que lo estaban desatando, le iban a decir, ¡hey, ladrones! ¿A dónde lo llevan? ¿Cómo se les ocurre? Pero Jesús les estaba diciendo, cuando les pregunten, ustedes van a tener que hacer esto. Les van a decir, porque el Señor lo necesita. Miren, mis hermanos, esta frase en palabras de Jesús nos habla de su deidad. Esto indicaba que los dueños del burrito, no sé cómo, pero los dueños del burrito sabían que el Señor, el Rey, era Jesús. Y así lo reconocían, de tal forma que Él podía disponer de todo lo que ellos tuvieran cuando Él quisiera, porque a final de cuentas todo le pertenecía. Ellos sabían que Jesús, el Señor, había resucitado a Lázaro. ¿En dónde? En la otra aldea, en la de enfrente. Así que no se opusieron. Verso 35, vayamos ahí. Y dice, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima.
Mire qué interesante, el animal no se puso difícil, nunca había sido montado. Para llevarlo ante Jesús no se puso difícil, pero tampoco para cuando lo prepararon en una silla, no se puso ni a reparar ni a dar de coces, cuando pusieron esos mantos o esa silla improvisada. Ahora mire, un animal que nunca ha sido montado es rejego, es difícil, se tiene que domar. Y domar un animal es un proceso de días, es un proceso largo. Mire, cuando yo estaba estudiando el proceso de domesticación de un animalito de estos, empiezan porque el animalito empieza a tener confianza con la persona, le empiezan a llevar alimento, a acercarse a ellos, a darle confianza. Posteriormente, no crea que luego se suben arriba del animal, no, le ponen aquí las riendas, no sé cómo van los nombres, pero se la ponen y empiezan a caminar con el animalito, pero no montados, sino atrás, a una distancia segura, porque el animalito se puede enojar y puede patalear. Y poco a poco lo empiezan a enseñar a que cabecee para un lado y para el otro, a que dé vuelta, etcétera, etcétera. Y ya cuando se aprendió las señas, después de mucho tiempo, empiezan a montarlo poco a poco. Entonces este era un proceso difícil. Y aquí se ve cómo el animalito ni repara. Entonces aquí podemos ver el control de Jesús sobre el animalito, ¿no? Bueno, el Señor tiene control sobre toda la creación. Pero es un ejemplo sencillo, pero ahí está. Pero mire, el hecho de que Jesús entrara a la ciudad montado en un asno, no era solamente porque lo utilizaba para transportarse, tenía otro significado. En realidad este era el cumplimiento de una profecía hecha por Zacarías 500 años antes. 500 años antes estaba la profecía. Vaya a Zacarías 9:9, por favor. Dice, alégrate mucho, ponte feliz, hija de Sión, es decir, Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mira nada más, 500 años antes. Ahora, el asno en los tiempos de Jesús no era un animal humilde, no era despreciado, sino que era un animal noble. Era exactamente lo mismo que un caballo. Y cuando los reyes iban a la guerra, lo hacían a caballo, iban a conquistar. Pero ¿sabe? Cuando iban en son de paz a otra ciudad, lo hacían montando en un asno. Y esto era parte de los usos y costumbres de la época. Por lo tanto, al momento de escoger su montura, al momento de entrar en la ciudad, Jesús estaba declarando que Él era el rey legítimo. Fíjese lo que estaba haciendo. Yo soy el rey legítimo de esta ciudad. Y toda la gente sabía lo que eso significaba. Por un lado, estaban los fariseos que querían matarlo, querían deshacerse de Él. Y yo sé que cualquiera tendría miedo de eso. ¿O cómo se sentiría usted si lo intentaran matar? Pues intentaría protegerse, ¿no? A lo mejor entrar de incógnito en la ciudad. Pero Jesús no hizo eso. En vez de entrar de incógnito, de esconderse, de una manera valiente, se subió al asnito y retó a cualquiera que estuviera reinando en la ciudad. Eso era lo que significaba subirse en el asno. Porque el hecho de que entrara montado en el asno le estaba dando evidencia a todos de que Él era el rey. Pero ¿sabe? No era como la gente esperaba. Jesús no entró a Jerusalén como el rey conquistador. No entró como el héroe militar. La gente se dio cuenta de eso y de inmediato reconoció la acción de Jesús cuando venía entrando en el burrito y vea cómo reaccionó. Regresemos a Lucas 36 del capítulo 19. Vamos a ver qué hacía la gente. Dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Qué estaba haciendo la gente? Mire, algo que solamente merecía un rey. Esta actitud de las personas era un acto de adoración. Ahí al lanzar sus mantos estaban reconociendo a Jesús como el Rey y Señor. Es decir, se estaban poniendo literalmente a sus pies. Y Jesús no se los impidió. Jesús lo aceptó, Él recibió esa adoración. Por lo tanto, los detractores de Jesús estaban molestos y decían, ¿cómo es que recibe la adoración? Solamente a Dios se le debe de alabar. Por otro lado, los discípulos estaban más consternados. Tal vez ellos pensaban, o sea, ¿cómo? Jesús nos dice que va a morir, que a eso viene a la ciudad. Y ahora se sube un asno y entra como el legítimo rey. Y la gente así lo recibe como el rey. Ahora están poniendo sus mantos para que pase. Yo me imagino a los discípulos con un montón de ideas en la cabeza, ¿no? ¿Para dónde jalo, no? Ahora este era un tema complicado para ellos y realmente no entendían el significado de todo lo que sucedía. Verso 37, vayamos ahí.
Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces. ¿Por qué? Por todas las maravillas que habían visto. Cuando se refiere a discípulos no está hablando a los 12, está hablando de la multitud. Mire, la efervescencia estaba llegando a su máximo. Jesús estaba bajando hacia la ciudad y la gente empezó a recordar los milagros que había hecho Jesús. Empezaron a recordar todas las maravillas que habían visto. Recordaban la sanación de los leprosos, alguien platicó la recuperación de la vista de los ciegos, la liberación de los demonios, la resurrección de Lázaro, la alimentación de miles de personas, la pesca milagrosa, etcétera, etcétera. Empezaron a hablar las maravillas. Y mire, en los evangelios de Juan y Mateo dice que además de los mantos, la gente recogía y cortaba ramas de las palmas para ponerlas sobre el camino. ¿Qué indicaban estas ramas? Estas ramas indicaban gozo y alegría y se les ponía a los reyes cuando regresaban de una guerra que habían ganado y era símbolo de celebración. Eso es lo que significaban. Y les estaban dando nuevamente el reconocimiento a Jesús como el rey. Así que después de los hechos, de empezar a poner las palmas y los mantos, comenzaron a decirlo abiertamente. Verso 38 de Lucas 19, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Empezaron a alabarlo. Empezaron a reconocerlo como el Rey que venía de parte de Dios, como el Mesías prometido. Le estaban dando toda la autoridad. Mire, la multitud lo alababa, cantaba, glorificaba a Dios. Pero ¿sabe? Lamentablemente, esta multitud que gritaba frenéticamente, querían un Mesías a su medida. Ellos seguían pensando en él como un Mesías militar, como un Mesías político. Ellos querían que hiciera lo que ellos esperaban, que cumpliera con sus expectativas, y no hicieron caso a las señales. Ellos cerraron sus oídos a las palabras de Jesús. ¿Y sabe? La gran mayoría de los cristianos en el mundo, en muchas de las ocasiones nos parecemos a esta multitud, porque no entendemos. Decimos alabar y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Decimos reconocerlo como nuestro Rey. Pero a pesar de tener la revelación completa, es decir, la palabra de Dios, cada uno de nosotros tenemos la tendencia a formarnos un Dios a nuestra medida. Mis hermanos, no seamos como esa multitud que seguía a Jesús, que lo alabó sin entender un poquito. Ustedes y yo debemos de saber la razón por la cual le damos la gloria y la honra. Debemos de saber por qué lo amamos. Y también demostrar con hechos que lo amamos. Pero regresamos a la historia. La gran procesión que venía llegando a la ciudad no pasó desapercibida por los habitantes de la misma. Y mire, es normal que muchos quisieron participar de la alegre exaltación, de la adoración y la alabanza que el gentío estaba ofreciendo a Jesús. Porque mire, cuando se hace una procesión, la gente se va sumando. A veces no saben ni qué está pasando, pero se agregan. Y ahí, conforme iba la procesión avanzando, la gente se iba agregando y cantaban Hosana el que viene en el nombre del Señor, y todos iban cantando, ¿no? Como borreguitos. Pero los más religiosos, los fariseos y escribas, se molestaron. Ellos estaban furiosos. ¿Por qué? Porque Jesús seguía recibiendo el reconocimiento, la honra y la gloria, algo que solamente estaba reservado para Dios. Verso 39, Lucas 19 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Repréndelos. Mire, los fariseos de entrada consideraban que las palabras de la multitud que estaban dirigiendo hacia Jesús eran sacrílegas y blasfemas. Eso consideraban. Ellos siempre estuvieron en contra de Jesús, siempre fueron hostiles, y eso sucedió durante todo el ministerio. Pero al ver entrar a la multitud venía toda entusiasmada, alabando y glorificando a Dios, se dieron cuenta de que ellos no podían detenerla, no podían detener a la multitud. Ellos eran impotentes para que el gentío se callara, no podían hacer nada. Por otro lado, tampoco querían que alguien trastornara su poder y su autoridad, porque ellos se sentían dueños de todo. Y además, fíjese qué hipócritas, ellos no querían una sublevación, ellos no querían que el gentío sofocara al ejército romano. Ellos era lo que no querían, porque de alguna forma ellos, que querían ser liberados entre comillas, se les permitía seguir siendo la clase alta, la que dominaba, la que controlaba.
Entonces, hipócritamente, preferían estar bajo el dominio de Roma. Fíjense qué curiosos, ¿no? Ahora, la multitud era cuantiosa, y según algunos historiadores, el número de personas, fíjense, el número de personas que participaron en este evento fue de alrededor de 100,000 personas. 100,000 personas. Pues era prácticamente un ejército. No creo que haya existido esa cantidad de soldados ahí, no lo sé. Ahora, con tanta gente, pues obviamente los fariseos no podían hacer nada. Es por eso que le pidieron a Jesús: calma a tu gente, cállalos, repréndelos, regáñalos. ¿Qué acaso no te das cuenta que puedes iniciar una rebelión? Además, lo que están diciendo de ti es una mentira. Tú no eres Dios. Pero Jesús seguía recibiendo la alabanza. Los fariseos estaban nerviosos, ansiosos. Querían que Jesús calmara y dispersara a la multitud. Pero no era así. Y la respuesta de Jesús fue muy diferente. Fue contundente, pero todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Verso 40, vaya a ver el verso 40. Vamos a las palabras de Jesús. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En palabras de Jesús podemos ver que no solamente aceptó el homenaje, la alabanza y el reconocimiento por parte de los hombres. No solamente recibió eso como el Mesías y como el Rey que viene en paz, sino que además insistió que este homenaje que le estaban haciendo a él era legítimo. Con esta respuesta Jesús estaba reconociendo y diciéndoles una vez más lo que ya había dicho en muchas ocasiones: yo soy el Hijo de Dios, yo soy digno de recibir toda la gloria y la alabanza, y que si la multitud callaba, aún las piedras le darían adoración. Eso era lo que estaba diciendo. Por otro lado, aquí vamos a ver los contrastes. La multitud estaba feliz, en la fiesta, en el jolgorio, cantando. Ellos tenían expectativas erróneas. Por otro lado, los fariseos estaban molestos, porque Jesús los inquietaba. Y también las autoridades romanas estaban en cierta forma indiferentes. Para ellos esta era una procesión más de las muchas que llegaban a Jerusalén en esa época, porque iban miles, millones de personas al celebrar la Pascua. Así que había muchos contrastes, pero a diferencia de todos estos, de las posturas, Jesús tenía una profunda sensación de tristeza. Y el momento de entrar en la ciudad, llegó, verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, yo me imagino que frente a las puertas, al verla, lloró sobre ella. Vean la acción de Jesús. Verso 42, diciendo: si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz. Estas son las palabras de Jesús. Miren, mis hermanos, Jesús, lleno de tristeza, lloró por la ciudad que estaba atestada de hipocresía, de banalidad y de pecado. Lloró por el rechazo que le harían, el desprecio hacia él, el oprobio. Toda esa vergüenza que él pasaría estaba por llegar. Y aunque muchos aparentaban adorarlo, ponga atención en esta parte, Jesús sabía que solamente era la emoción del momento. ¿A cuántas personas conoce usted que por la emoción del momento, mire, hasta se bautizan? Y después no saben ni de qué se trató. Es por eso que exclamó: oh Jerusalén, si tú también conocieses que vengo de parte de Dios, si por lo menos en este día que vengo a visitarte te arrepintieras y creyeras en mí, entenderías que estoy aquí para tu paz. Eso era lo que les estaba diciendo Jesús. Y después agrega: mas ahora están encubiertos tus ojos. Todo el tiempo que Jesús caminó sobre la tierra, todo el tiempo, formó evidencia suficiente para que la gente creyera. Mire, había evidencia de sobra. Sin embargo, la incredulidad llenaba los corazones de los judíos. Ellos deliberadamente optaron por rechazar las oportunidades que a lo largo de 3 años Jesús les había estado ofreciendo. Y la ciudad de Jerusalén representa a todos aquellos que lo rechazaron, aquellos que alegóricamente tenían cubiertos los ojos. Jesús lloró lleno de tristeza al ver el corazón duro de la humanidad. Ahí estábamos representados usted y yo. Pero también como rey, le era necesario emitir un juicio sobre la ciudad. Y aquí es donde mucha gente no le gusta, cuando el Señor emite juicios. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Versículo 43.
Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Mire, esta es una profecía descrita en palabras de Jesús. Y la frase, vendrán días sobre ti, es una expresión muy común en el Antiguo Testamento. Esto significa que el juicio venidero caería sobre Jerusalén. Y esto sucedió 40 años después, 40 años después de que lo dijo Jesús, en el año 70, cuando el general romano Tito, 4 décadas después, hizo exactamente lo que Jesús profetizó. Mire, Tito rodeó la ciudad, la fue sitiando, fue atrapando a los habitantes en su interior, fue cerrando todo, es decir, lo fue estrechando, como dice ahí la palabra, de tal manera que terminó por aplastar de manera cruel a la gente, a los revoltosos, a todos los judíos. Muy pocos salieron huyendo y después destruyó a todo Jerusalén, incluido su tan adorado templo. Esta fue una profecía que se cumplió. Hasta la fecha no se ha vuelto a reconstruir. Verso 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 40 años después de estas fechas, los escombros quedaron por todos lados. Afectaron al sistema religioso de la época y acabaron con los símbolos religiosos, porque este juicio le llegó a Jerusalén. Y mire, puede parecer una venganza por parte de Jesús, una venganza que les dijo a aquellos que no reconocieron el tiempo de su visitación, por cuanto lo rechazaron. Pero ¿sabe? No es así. Simplemente los juicios del Señor ya estaban indicados desde antes de la creación del mundo y se van a llevar a cabo porque los juicios del Señor son justos. Muchas de las veces nosotros pensamos, no, es que el Señor a mí me va a tomar aparte porque soy especial. No, vamos parejos, mis hermanos, no hay diferencia. Sin embargo, Jesús, el Cristo, el Dios encarnado, hasta ese momento les daba continuamente oportunidades y ellos lo rechazaron. Él les ofreció salvación y redención, pero ellos no quisieron. Y en el Evangelio de Juan quedaron grabadas estas palabras. Mire, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mis hermanos, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí estamos usted y yo. Pero el mundo en general sigue sin reconocerle. Y el juicio de Dios, ese que ya está descrito en su palabra, se va a llevar a cabo de sí o sí. Y sabe, no es por venganza, no, de ninguna manera. Es simplemente por orden, por justicia, porque Él no dejará impune al que es culpable. Sigamos con la historia. Mire, Jesús atravesó la ciudad. La tumultuosa procesión lo seguía. Ahora yo me imagino que el ejército romano estaba atento. Ellos estaban viendo hacia dónde se dirigía, pero Jesús no venía como alguien hostil. Mucho menos vieron en él a alguien que quisiera agredirlos. Vieron que se dirigía al templo. Y los gritos de júbilo y de celebración llegaron ahí, hasta el templo. Hasta ese lugar terminó todo. Y como ya era tarde, como ya era de noche, la multitud se dispersó. Jesús también se fue a descansar, se regresó a Betania con sus 12 discípulos, ¿cómo ve? Después de todo el show y la algarabía, Jesús se fue a descansar. Es decir, todo lo que habían pasado y ahora se regresaron a dormir. Y sé que usted se está preguntando, ¿y de dónde se sacó esa historia el hermano David? Parece que se la inventó, pero mire, solamente estoy parafraseando algo que leí. Busquen el Evangelio de Marcos, busquen Marcos 11:8, por favor. Ahí vamos a encontrar lo que acabo de narrar. Parece que hubo mucho ruido y pocas nueces. Mire, ahí le va. Marcos 11:8 dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Cómo ve? Llegó Jesús, entró al templo, vio las cosas y se regresó.
Él hizo lo que tenía que hacer. Y mire, buscar alojamiento en la ciudad de Jerusalén en esos días era algo imposible. Los judíos de los alrededores atiborraban la ciudad y dicen, según los historiadores, que para la Pascua más de 2 millones de judíos llegaban a la ciudad, es decir, que se hacían prácticamente 3,5 millones de personas en ese lugar. Usted lo puede buscar ahí, vea, ¿cómo se llama? De Josefo, el historiador judío, y va a ver ahí. Más de 2 millones de judíos llegaron a la ciudad. Ahora imagine lo complicado que era buscar posada. Es por eso que Jesús, ahí dice en el Evangelio, que regresó a Betania. ¿Con quiénes? Con sus 12 discípulos. Lo más seguro es que se fue a la casa de Lázaro y Marta, ahí con María, porque este era para Jesús un lugar de descanso, un lugar de amor, de compañerismo, de comunión. Ahora Jesús acababa de tener un día muy pesado, muy duro. Había pasado por muchas cosas. Y curiosamente todos aquellos que lo aclamaron como rey, cuando llegó la noche, buscaron también dónde descansar. Eso fue lo que sucedió. Ahora, tal vez muchos de los que llegaron con Jesús estaban decepcionados al ver que Jesús no hizo nada. Nada de lo que ellos esperaban. No mostró poderes especiales, no derrocó al gobierno romano, no se inició una revuelta, no atacó la casa del gobernador Pilato, no se fueron contra la fortaleza romana. Definitivamente Jesús había entrado en un burrito, había entrado en paz. Eso es lo que sucedió. Al día siguiente, después de descansar, Jesús se dirigió nuevamente al templo. Pero mire, después de que el día anterior lo habían seguido miles de personas, ahora solo lo seguían sus 12 discípulos. La efervescencia, la algarabía de la gente de un día anterior, de todos aquellos que gritaban Hosana en las alturas, se había disipado. Seguramente muchos de los que venían caminando desde Jericó con Jesús lo vieron ahora atravesar la ciudad, pero ya no se acercaron, ya no había fiesta, ya no venían con él las multitudes, ya no lo acompañaban tantos. Ahora solamente era un hombre que iba con 12 más. Y mire, esto nos enseña nuevamente algo. La evidencia de ser un cristiano, de ser un verdadero seguidor de Jesús, se da por los frutos. Todos sabemos esa parte, ¿verdad? ¿Por sus frutos qué? Los que naceréis, muy bien. Pero también se da por la perseverancia. Y muchos son los que por una temporada se emocionan, pero después de un tiempo se fastidian y avientan la toalla. Y aún entre los que perseveran por un tiempo, puede ser que algunos no sean seguidores fieles. Y eso lo tenemos que reflexionar. Pero bueno, regresemos a la historia. Jesús atravesó la ciudad, él sabía hacia dónde se dirigía, porque mire, ahora sí estaba planeando un atentado. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, estaba planeando un atentado, por así decirlo. Pero no iba en contra del gobierno romano, iba en contra del sistema religioso de la época, contra aquellos mentirosos que decían representar a Dios y que lo único que hacían era enriquecerse de la fe de las personas. Verso 45 de Lucas 19. Esto está interesantísimo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Mire, muchas veces leemos los versículos así de corridito. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Esto nos suena como algo muy sencillo, pero Jesús entró en el templo y sacó a los que ahí vendían y compraban. Pero mire, no seamos inocentes. No llegó y les dijo, por favor, sálganse. O sea, ¿qué hubieran dicho ellos? ¿Por qué? Es evidente que al intentar sacarlo, los vendedores y cambistas pues se resistieron. Órale, sálganse. ¿Y tú por qué? ¿Tú quién eres? ¿Cómo se te ocurre? Porque a veces nos imaginamos las cosas muy por encimita, pero miren, el templo era un lugar grandísimo, había muchas puertas, había mucha gente, había muchos animales, olía mal, había mucho dinero, había muchas mesas. ¿Cuántos fueron? No lo sé. Pero esto se convirtió en un caos total. Miren, los cambistas y vendedores seguramente se enojaron contra Jesús y reaccionaron molestos. Lo empezaron a empujar, pero Jesús no se detuvo. Y físicamente, miren lo que le voy a decir, físicamente Jesús los sacó. Y no eran 1 ni 2 cambistas, eran muchos. El templo era muy grande. Ahora imaginen la fortaleza de Jesús, los fue empujando. Pero aunque se resistían, no podían por Jesús. No podían con Jesús.
Ellos reaccionaron de manera violenta y Jesús también. Él volcó las mesas y las sillas, literalmente las lanzó por los aires. Y usted puede decir, ¿Jesús hizo eso? Sí, Jesús hizo eso. Esto puede parecer una reacción muy fuerte por parte de Jesús, pero acompáñame a Marcos 11, en el verso 15. Ahí dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Cómo se ha de haber puesto Jesús? Pues bien difícil, ¿no? Ahora mire, yo creo que muchos intentaron golpearlo. ¿Usted cree que no? Si por menos de una mirada mucha gente se está golpeando. Ahora si llega Jesús y les avienta las sillas y las mesas, ¿usted cree que no intentaron golpearlo? Pero no podían. No podían. Ahí nuevamente se evidenciaba que era Dios. ¿Se acuerdan en aquella ocasión cuando quisieron agarrarlo para despeñarlo y aventarlo? Y Jesús simplemente pasó en medio de ellos. No podían. El tiempo aún no había llegado. Ahora, evidentemente Jesús estaba molesto por el circo que se hacía en el templo. Y eso lo vio un día previo. Aunque él ya lo sabía, él cuando llegó al templo un día previo, vio todo lo que había ahí. Aquí lo acabamos de leer. Ahí estaban los animales, la venta, la compra, etcétera, etcétera. Y se fue en contra de aquellos que profanaban el lugar. Y mire, en Juan 2:14 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, ¿para qué es un azote? Pues para golpear. Yo no creo que el Señor haya golpeado, pero sí ha de haber lanzado unos latigazos al aire. Echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Usted imagíneselo, esto ha de haber sido algo impactante, muy rudo. La actitud de Jesús fue muy fuerte, áspera. Se fue sobre las personas a empujones y los fue sacando, pero tenía tal autoridad y fortaleza que nadie le podía hacer frente. No podían. Y mientras los expulsaba, Jesús les estaba enseñando y les estaba dando razones por las cuales los estaba sacando. Les estaba dando razones por las cuales él estaba actuando de esa forma. ¿Cuál era la justificación de su ira? Verso 46 de Lucas 19. Mire lo que dice Jesús. Escrito está, y subraye la siguiente frase. Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Mi casa. Jesús estaba autodenominando dueño del templo. Mi casa. Imagínense, delante de todos diciendo, es mía. ¿Qué hacen ustedes aquí? Ahí se estaba mostrando como el Dios verdadero, como el amo y Señor, como el Dios encarnado. El templo era la casa de Dios y la gente debía de ir a adorar, a estar en comunión con Dios, a ponerse a cuentas, a meditar, a arrepentirse. Era un lugar para darle a Dios la alabanza y la adoración. No era un lugar para hacer negocios. Y saben, no debe de serlo en la actualidad. De la puerta para afuera. Por eso Jesús molesto les reclama, esta es mi casa. Y ustedes son unos codiciosos, ansiosos de ganancias deshonestas, porque ¿sabe? Vendían los animalitos a un precio desmedido. Ahora, ¿por qué se vendían animalitos? Miren, los animalitos representaban el sacrificio y era la expiación de los pecados de las personas. Pero imagínense traerse un animalito desde cientos de kilómetros de distancia, pues era muy complicado, ¿no? Entonces llegaban y lo compraban, pero lo compraban a precios exorbitantes, adentro del templo. Por eso Jesús le reclama, ustedes la han convertido en un sucio y maloliente lugar. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y mis hermanos, todo esto es para reflexionar. Es para que nosotros pensemos. Mire, tal vez alguno puede decir, entonces si Jesús se molestó y se enfureció, ¿yo como cristiano puedo hacer lo mismo? ¿Cómo ve? ¿Usted se puede enojar? ¿Se puede molestar? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Airaos, pero no pecáis. Entonces, ¿podemos tener molestia santa como la del Señor?
Sí, siempre y cuando, fíjese lo que le voy a decir, siempre y cuando sea por las razones correctas. Y ahí es precisamente donde está el problema, saber cuándo son las razones correctas. Porque si usted se molesta y ni siquiera sabe o entiende la razón de su molestia, que además esa molestia debe estar acorde con la voluntad de Dios, créame que va a estar pecando. Si nos molestamos y no sabemos por qué estamos molestos, estamos pecando. Entonces puede haber molestia santa si estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿quién se molesta por el pecado? Entonces ahí es válida la molestia. Entonces podemos ir en contra de alguien, entre comillas, que está pecando, sí, pero tenemos que saber el por qué. No podemos molestarnos por cualquier cosa. Y si nos molestamos sin saber el por qué, pues obviamente pues estamos pecando. Y si nos molestamos contra otros y no entendemos, peor. Y si lo traemos ahí guardado, pues todavía es más difícil. Verso 47 de Lucas 19. Vamos hacia el final. Dice, y enseñaba cada día en el templo. Mire, lo sacó y después dice, y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Mire, ¿qué hizo Jesús? Jesús les demostró que era el dueño de la casa. Y por un tiempo, por unos días estuvo compartiendo el evangelio, predicado sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y nadie le podía hacer frente. Mire, Jesús vino desde lejos, llega y se adueña de todo el lugar. Así de fácil. Y no le podían hacer nada. ¿Qué más evidencia de que Él era el Señor? Ahora, ¿no se ha preguntado cómo estaban los mercaderes y los escribas y fariseos, estos ladrones? Mire, estaban pero colorados de coraje. Estaban molestos, pero no se atrevían a tocarlo ni expulsarlo. ¿Por qué? Porque Él estaba en su casa. Él era el dueño. La profanación del templo, la compraventa de animales, el cambio de moneda se detuvo por un tiempo. Tiempo suficiente para que Jesús predicara ante todos los presentes la verdad de Dios. Él estaba ahí para advertir contra la hipocresía de los líderes religiosos, para hablarles del juicio venidero y también de la salvación eterna. Ahora podemos pensar que con toda esta demostración de quién era Él, con toda esta demostración de su deidad, con sus milagros y su autoridad, esto era suficiente para que el pueblo judío lo reconociera finalmente como el Mesías prometido. Pero ¿sabe? No fue así. Los líderes religiosos estaban molestos porque Jesús les quitó su negocio, porque los exhibió realmente como eran, como hipócritas, como ladrones. Por eso buscaban matarle. Ellos querían deshacerse de Jesús a como diera lugar. Para ellos era lo mejor. Para ellos era imperativo terminar con su vida. Pero sabía que si lo agredían frente a todos, podrían provocar una revuelta. Cualquier acto en contra de Jesús sería algo imprudente. Verso 48 de Lucas 19. Y no hallaba nada que pudieran hacerle. No hallaba nada. Porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. Mire, la gente estaba interesada, así con las uñas, escuchando lo que decía Jesús, ¿no? La gente estaba atenta a lo que decía, cada palabra que él expresaba. Y los escribas y fariseos trataban de buscar la forma de hacer algo y no la encontraban. Pero estos religiosos no se darían por vencidos tan fácilmente. Ellos sabían que la gran mayoría de las personas que estaban escuchando a Jesús solamente eran oidores olvidadizos. Eso es algo triste. La gran mayoría de las personas en el mundo normalmente somos oidores olvidadizos. Escuchamos, nos agrada escuchar, pero no ponemos atención ni obedecemos las palabras. Así que mis hermanos, con esto concluyo. Muchas de las miles de personas que seguían a Jesús lo hacían por razones equivocadas. Muchos se unieron a la multitud sin saber cuál era el objetivo principal. Simplemente se acercaban porque unos cantaban Hosana en las alturas. Y a otros les pareció bien, vamos a seguir la procesión. Muchos estaban esperando que Jesús hiciera lo que sus corazones anhelaban. Ellos querían que Jesús cumpliera con sus gustos y deseos. Lo seguían solo porque esperaban algo de Él. Ellos querían que sus metas y expectativas se llevaran a cabo. Pero cuando Jesús no cumplió lo que ellos esperaban, simplemente se alejaron. Llegaron al templo, no hubo rebelión y se hicieron de lado. Y este pensamiento es algo que ha llegado hasta nuestros días.
hasta el día de hoy está presente esta forma de buscar un beneficio hasta cuando compartimos la palabra. Mire, muchas de las veces nos acercamos a los demás ofreciendo un evangelio barato y diciendo, recibe a Jesús como Señor y Salvador y todos tus problemas desaparecerán. ¿No han escuchado eso? ¿O no hemos dicho eso? Siempre te irá bien, serás feliz. Y sabe, en el fondo todo esto es verdad, pero no es tan simple. Hay un proceso, hay una limpieza y tenemos que pasar por esa limpieza. Y sabe, cuando el Señor nos limpia en el proceso, nos duele. Es un proceso. Por lo tanto, muchos de los que asisten a las iglesias, profesando ser cristianos, crean un concepto personal de lo que según ellos debe de ser Jesús para sus vidas, pero en realidad no lo toman en cuenta, ni les interesa vivir una vida de acuerdo a su palabra. Es lamentable. Mis hermanos, tengamos cuidado de no crearnos un salvador a nuestro gusto, de no crearnos un ídolo que solo nos sirve para pedirle lo que nosotros queremos, que solo nos sirve para pedirle por nuestros problemas y por nuestras necesidades. Tengamos cuidado, recordemos que se trata de Él y no de nosotros, porque entonces se hará evidente que queremos las cosas a nuestra forma y a nuestro gusto, pero que no le amamos, que no guardamos sus mandamientos y que no lo buscamos para estar en paz con Él. Ahí se hará evidente. Ciertamente, mis hermanos, Jesús nos ama. Nos ama de tal forma que, como vamos a ver a continuación, y como ya lo sabemos, Él dio su vida por nosotros. Y Él nos da ahora en la actualidad más de lo que necesitamos, pero no olvidemos que siempre, mis hermanos, siempre debemos buscarlo por lo que Él es y no por aquello que Él puede ofrecernos o darnos. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu palabra. Gracias porque en ella encontramos esperanza. Gracias porque en ella encontramos, Señor, confrontación, encontramos guía, encontramos muchas cosas, Señor, pero en ocasiones simplemente la escuchamos y al salir de aquí se nos olvida. No queremos, Señor, ser como esos seguidores que estuvieron a tu lado cantando Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y te acompañaron hasta el templo, Señor, pero al llegar ahí y el ver que no encontraron lo que ellos esperaban, simplemente se alejaron. No queremos ser como ellos, Señor, que solamente estamos buscando lo que es para nosotros y se nos olvida reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor y darte a ti la gloria y la honra que solamente tú mereces, Señor. Perdónanos si tenemos esa actitud, perdónanos, Señor, si hacemos las cosas de la manera que nosotros queremos o creemos, Señor, y no nos apegamos a tu palabra. Queremos seguir aprendiendo de la misma, Señor, y queremos guardarla en nuestro corazón para ponerla por obra. Aunque sea, Señor, ir dando pasos pequeños cada día, pasos que nos ayuden, Señor, a saber que estamos alabándote y glorificándote, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que esta palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.